Buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Víctor Hugo, ¿te vas a quedar en los dos bloques, Víctor Hugo, hoy día o te vas a retirar igual que la vez pasada? Yo no me retiro de ninguna clase. No, soy hijito, entonces yo no te vi. Sí estuve en los dos bloques anteriores. En los dos bloques, sí. Cuando he estado verificando mi asistencia no te he visto. Angelito, buenos días. Ángela, buenos días. Seguro Moya, yo siempre paro en las clases. Hola, Miss. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Alison, buenos días. Hola, Satomi. Mayumi, no te veo, Mayumi. Sarumi, ya estás churra ya, estás bien guapa, hija. Buenos días, Miss. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, chicos, vamos a... Hay algunos que están esperando ingresar. Vamos a hacer ingresar los compañeros. Danielita. Buenos días, Daniela. Buenos días. Buenos Miss. A ver, creo que ya entramos todos. Rodrigo. Rodrigo Moya. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Pieriño, no te veo, Piero. Verusca. Hola, Verusca. Buenos días, Miss. Hola, hijita, ¿cómo estás? Ahora por fin te veo, Carlo. ¿Has estado tomando desayuno seguro o te has estado así calando? Hola, Carlito, ¿cómo estás? Y mis ojitos lindos. Ese mi ojitos lindos se porta mal a veces, apaga su cámara, por eso yo me resiento, yo no voy a hacer mis ojitos lindos. Sí, Rodrigo. Listo, vamos a tratar de iniciar nuestra clase. Mauricio, no te, perdón, sí, Mayumi, no te veo, hija. Hola, Leonel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Leonel? No te veo, Leonel. Hace un momento tuve problemas y me botó, el Zoom me botó. Y me arroqué, quería ingresar, no podía ingresar. Ojalá que todo esté bien. Ya, hijita, te voy a esperar. Bien, chicos, vamos nosotros a... Ya saben ustedes que la regla, la normativa que ustedes tienen es que deben ingresar con la cámara encendida y permanecer durante toda la hora de clase con la cámara encendida. Eso para mí es nota. Yo, si pongo un video o lo que sea, yo abro mi pantallita al costado y lo voy revisando cómo están ustedes, ¿ya? Eviten tener dificultades. Por gusto, al contrario. Aprovechen sus clases. Ya, vamos a iniciar entonces nuestro día de hoy. Siempre procurando, como siempre les he dicho, hijos, agradeciendo a Dios por la salud y la vida que tenemos, la nuestra y la de nuestras familias. La nuestra y la de nuestras familias, y a la vez seguir pidiendo para que nos sigan conservando con la salud, porque no nos falten los alimentos, el trabajo para la familia también. Ya, hijos, el día de hoy vamos a continuar con lo que se está desarrollando. En la clase pasada habíamos hablado sobre la citología. Habíamos considerado de que la citología, pues, como ustedes ya saben, era la ciencia que se encargaba del estudio de las células. Y cuando ustedes hablábamos de células, habíamos dicho que las células podíamos clasificarlas. Sí, ahorita voy a empezar. No, recién voy a tomar, hijo, recién voy a tomar. Decía, ¿no? Podemos clasificarlas a las células de acuerdo a su forma también, cúbicas, planas, cilíndricas, estrelladas, etcétera. O también las podíamos clasificar a las células de acuerdo a su evolución. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que habían procarióticas y habían eucarióticas. Pro, antes, cario, membrana nuclear o carioteca, o sea, antes de que tenga membrana nuclear, y la eucariótica, verdadera membrana nuclear, ¿no? Eso habíamos estudiado en la clase pasada. Antes de continuar, yo quiero hacer una recomendación para algunos estudiantes. No se olviden ustedes, porque yo yo cuando reviso pongo comentarios. Ustedes llevan tarea en la plataforma, o sea, se estima una tarea en la plataforma.
Si bien es cierto, se nos ha indicado de que la tarea del libro, ¿ya?, debe ser el mismo contenido del que está en la plataforma, para que a ustedes también les sirva de guía. Pero de las 5 preguntas que ustedes tienen en el libro, solamente se consideran 4. 4. Y esas 4, personalmente, yo me doy el trabajo de darle forma. Yo no necesariamente te lo planteo igual que el libro, porque no te pongo alternativas. A veces le doy cierta forma y a veces te pregunto por decir la parte y te doy el todo. O a veces te doy el todo y te pregunto la parte. En otros casos te mando a graficar, ¿no? O sea, sin salirme de la pregunta, le doy otra forma. Yo estoy encontrando a más de un alumno que lo que hace fácil, bien fácil, agarra su resaltador, marca, y a veces lo marcan donde caiga, le toman foto y lo suben eso. Y esa no es la tarea de la plataforma. Entonces, eso les está perjudicando, porque yo personalmente pongo puntos de acuerdo a cómo tú vas desarrollando. Entonces, si tú no has desarrollado ninguna pregunta de la Es una plataforma, cosa, yo he hecho eso, pero porque normalmente la tarea es del libro, así que a veces me da flojera revisar y hago el libro, marco y después lo mando. Pero la no, mayoría de veces que reviso. así no es. Muy mal eso. Porque eso justamente, mira, ni sabía tu nombre, porque como yo cuando me pongo a trabajar, yo ya termino Miss sin Vilma, sí, hijita. yo veo la tarea, la que usted manda, es lo mismo que el texto, solamente que usted lo hace como que para completar algo así. Le doy Y yo forma. lo mando por Word y lo mando así. ¿Está bien como lo estoy mandando? Yo también lo estoy haciendo así. O sea, no copio, Y o yo sea, quiero felicitar. copio la pregunta y de abajo la Exactamente, respuesta. exactamente. Yo quiero felicitar a muchos chicos. Bueno, depende también de las personas, la dedicación que... Miren, este trabajito tiene su razón de ser, hijos. Desde el momento que tú escribes algo, o del momento que tú tipeas algo, que te cuesta un trabajo, que le cuesta a tu cabecita de repente leer y tratar de darle forma. Por eso es que a veces me gusta en ciencias hacer lo que ustedes grafiquen, que tú dibujes, ¿no? Porque es una mejor forma de que tengas un mejor aprendizaje. Dice que cuando hay una coordinación oculomotora, o sea, tu ojo y tu manito, el aprendizaje es mucho más significativo. Y ustedes se van a dar cuenta que en ciencia, como la biología y la química, sobre todo la biología, es más de conocimiento. Son muchos conocimientos. Entonces, la mejor forma que tú puedes de repente aprender y que eso quede en ti, primero es de que seas muy consciente, que seas muy honesto cuando lo estás haciendo. Hay que ser honesto, no es que marque por marcar, no. Ten en cuenta de que lo que estás aprendiendo te va a servir para toda tu vida. Es cultura general y es para toda tu vida. Date un tiempito, porque son solamente 4 preguntas. Date un tiempito y solamente se pregunta lo que se ha trabajado. O sea, cosas que no están en el trabajo del día no te van a venir. Igualmente el Global Test. El Global Test también es igual, lo que se ha trabajado. Es más, yo me esfuerzo para poner en las preguntas del Global Test las más sencillas. Más fácil que lo que está en el Global Test no vas a encontrar. Entonces, por ahí un poquito, solamente es cuestión de responsabilidad y dedicación. Yo entiendo que a veces ustedes como chicos dicen, ay, tengo tenido 3 cursos, tengo que hacer 3 Global Test, 3 tareas, uy, eso murieron. Cuando estás en la universidad vas a tener proyectos, tesis que hacer y te va a demandar muchísimo más tiempo, Y por muchísimo eso es más lo que yo concentración. hacía de ver en el libro. Porque si yo No, sé que en 7 cursos me está diciendo que la tarea es el libro, el octavo me imagino que también será el del libro. Así que me ahorro un tiempo en revisar. no, y lo que dices, Carlos, está Aunque en bien. su curso, ahorita que me acuerdo, en su curso no he hecho eso. Yo lo que hago es la imagen, tipear la parte y se lo mando. Ya, pues yo no me acuerdo los nombres, pero lo que sí les digo, que sí es cierto lo que dice Carlos, o sea, las preguntas te abordan las mismas alternativas que tienes. ¿Ah? Si tú en el libro marcas bien tu respuesta, te vas a dar cuenta que en la tarea de la plataforma la pregunta es, el fondo de la pregunta es el mismo, o sea, es lo mismo, sino que tienes que darle sentido a la respuesta que tú le vas a poner. Nada más, la que has escogido debe ser esa la respuesta. A veces, como te digo, te pregunto, por ejemplo, la parte y te pregunto la parte y te doy el todo. Y a veces lo hago a la inversa lo que dice el libro, pero el tema es el mismo. Entonces, en conclusión, lee la tarea de la plataforma y desarrolla la tarea de la plataforma. No lo hagas del libro, no me mandes en el libro porque te estás perjudicando en tus puntos. ¿Ya, hijos? Dicho esto, pasamos de tema. Decíamos, habíamos visto la citología, ya sabemos lo que es una célula, cuáles son las partes de la célula, podemos diferenciar entre procariótica y eucariótica. El día de hoy vamos a ver lo siguiente. Ustedes saben que si mi mano es una célula y esta es otra célula, ¿no? Son 2 células, y si pongo otra célula y otra y otra y otra, tendría un conjunto de células, ¿no? Un grupo de células, un conjunto de células.
A la agrupación o conjunto de células se le conoce con el nombre de tejido, ¿no? Tejido, es tejido. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los tejidos? Se llama la histología. Entonces, Y yo es acá una te voy pregunta a... tonta. Sí, ¿Y sí. qué es la celulitis? ¿Por qué se llama así? Ya sabes, el término, la terminación itis siempre significa inflamación. Siempre. Pero Ahora, celu, el motivo, ahí la pregunta de repente podría ser, ¿por qué se produce la celulitis? Los motivos son diversos. Y también los tipos de celulitis también son diversos. O sea, por decir, ¿no? Hay una que es muy típica cuando hay personas que tienen a veces sobrepeso, que es la más típica y la que más trabajo cuesta en tratar, que tienen a veces exceso de peso y en las piernas, ¿no? En los miembros inferiores se les edematiza, se les hincha y encima se les pone rojito, rojito. Y a veces se les puede ulcerar, ¿no? Esa es la más complicada, por decir así, porque a veces tiene un tratamiento bastante tedioso, ¿no? Porque tiene que haber reposo, tiene que responder al tratamiento de fármacos y un montón de cosas. Pero después, los otros casos, pero generalmente es por factores, más que todo por factores físicos, ¿no? Externos, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos. Pero no te olvides que la terminación itis siempre va a significar inflamación. Y los orígenes son diversos. Es como cuando me da una conjuntivitis. ¿Qué es eso? Inflamación de la conjuntiva, pero los motivos son diversos. De repente me cayó un poquito de polvo, de repente alguien me tiró un puñete, ingresó un virus, ingresó una bacteria, por ahí un protozoario, se me metió un pelito, una pestañita de repente, ¿no? O sea, hay diversos motivos. ¿Listo? Dicho esto, miren a mi pizarra, chicos, acá un ratito. Si ustedes se pueden percatar, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Lo pueden ver, ¿verdad? Tengo 6 células. Desde que es más de uno, ya es un conjunto de células, ¿no? Porque son 6 células. Entonces, eso sería un conjunto de células. A esto se le conoce como tejido. ¿Quién lo estudia? La histología. ¿Cómo se llama? Tejidos, ¿correcto? Ya. El día de hoy vamos a estudiar dos tipos de tejidos. Si tú te percatas, por ejemplo, los tejidos, o sea, el conjunto de células de mi piel, deben ser diferentes al conjunto de células que forman mi corazón. Supongamos este fuera mi corazón, ¿no? Las células de mi corazón deben ser diferentes que las células de mi piel. Si yo traigo un hueso de pollo o el mío de repente, las células del hueso, ¿no? Que forman el tejido óseo deben ser diferentes a las células que forman mi piel, por poner un ejemplo. Y deben ser diferentes a las células que forman el corazón, o sea, al tejido. El tejido óseo es diferente que el tejido epitelial y el tejido óseo y epitelial es diferente que el tejido cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, vamos por ahí. ¿A qué se debe esa diferencia? Vamos a ver. ¿En qué difieren? ¿Qué cosa los hace diferentes? ¿Te explico? O sea, hay diversos tipos de tejidos. El día de hoy te voy a explicar dos tipos de tejidos, ¿ya? Para que lo entiendas. Ya sabes, tejido conjunto de células. Ya sabes. Las formas pueden ser diversas, ¿ah? Yo aquí he dibujado medias cuadraditas. Pueden haber en forma de rectángulo, pueden haber redonditas, pueden haber amorfas, de repente estrelladas, no sé. Las formas son diversas. Pero entiende bien que se habla de tejido cuando se habla de un conjunto, o sea, varias células, eso forman un tejido. Ahora, el día de hoy vamos a aprender dos tipos de tejidos. El tejido llamado epitelial, como lo dice acá, epitelial, y el tejido denominado conectivo, ¿ya? Son dos tipos de tejidos. Facilísimo para que nunca te olvides. En los dos casos, es un conjunto de células, ¿correcto? Pensemos o imaginemos que en los dos casos las células son parecidas, ¿ya? Porque tú sabes que tejido es conjunto de células que tienen la misma forma y sobre todo cumplen la misma función. Eso es un tejido. Porque yo no puedo poner un tejido plano, un tejido esférico, una célula plana al lado de un tejido esférico y al costado de una célula estrellada. O sea, yo no puedo poner diferentes células y decir que eso es un tejido, porque para que sean un tejido tienen que ser iguales, ¿correcto? Tienen que ser iguales en forma y en función. Eso es fundamental para que uno diga tejido. Tejido, conjunto de células que tienen igual forma y cumplen la misma función. Eso es tejido. Entonces, vamos a hablar del tejido epitelial y vamos a hablar del tejido conectivo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si tú te percatas en el dibujito, mira, estas células están bien pegaditas y estas células están bien separadas, ¿correcto? Otra cosa más. El espacio que hay entre célula y célula casi no se nota. Si esta mano fuera una célula y esta fuera la otra célula, están bien pegaditas, ¿correcto? El espacio entre la célula y la célula es mínimo.
Debe haber, obviamente, debe haber, pero el espacio es mínimo. Mira, casi no se nota. Están bien pegaditas, ¿correcto? En cambio, en este tejido que se llama conectivo, si te percatas, las células están distantes, están bastante separadas. Mira, una está por acá y la otra está por allá, están bien separadas. Y si tú te percatas, entre ellas yo he dibujado unos especie de pelitos, son unas fibras, ¿correcto? Mientras más tenga, mejor cumplirá su función. En cambio aquí eso no existe. En estas células epiteliales eso no existe. Entonces, fundamental. El tejido epitelial es aquel tejido que está formado por el conjunto de células que presentan escaso contenido intercelular. ¿Qué significa? Entre células, escaso contenido intercelular. Que entre cada célula hay escaso contenido, mejor dicho, casi nada. ¿Correcto? No hay nada. En cambio, en el conectivo, abundante contenido intercelular o también llamado contenido intersticial, se le dice. ¿Correcto? Miren esa diferencia. Pegaditos, juntitos, no hay espacio intercelular casi, y aquí en cambio hay abundante. Esa es una de las primeras y grandes diferencias, ¿ya? Ahora, una vez que hemos marcado esa diferencia en estos dos tipos de tejido, nos vamos a dedicar un poquito más al tejido epitelial, ¿ya? El tejido epitelial es un tejido que tiene la siguiente función. Yo he traído hace un ratito hice uso de esto. Yo lo aprendí alguna vez así. Obviamente, mi maestro no hizo lo mismo que yo hice, pero yo sí lo voy a hacer. Supongamos que este talco es un organismo, ¿ya? Llámese el cuerpo de una persona o de un animalito. Una persona, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el tejido epitelial? Dice que el tejido epitelial es algo así como una sábana, ¿ya? Una sábana que lo recubre. Así. Lo va a cubrir, así todo, bien pegadito. Bien pegadito, ¿correcto? Externamente. Lo cubre, lo protege externamente. Cualquiera sea la forma, supongamos, desde mi glucerna, supongamos esta sea, igual, este sea un cuerpo, un organismo, igualmente lo va a recubrir. ¿Correcto? Lo va a cubrir, miren, todo externamente, ¿ya? Entonces, este sería el tejido epitelial, ¿ya? Está pegadito. Entonces, mi sábana sería el tejido epitelial. Pero dice que además de cubrir las superficies, dice que además, si es que hay una cavidad, ¿qué hace? El tejido epitelial también se mete en esa cavidad. Así, y lo recubre también internamente. ¿Lo ven? Sí, ese es el tejido epitelial. Cubre no solamente las superficies externas, sino también las cavidades. Y cuando sale, me decía mi maestro, es como una sábana, ¿no es cierto? Que cubre. Es como si yo me pongo todo en mi cuerpo igual y igualito. Entra por mi orejita, entra por mis ojitos, por mi nariz, por mi boca, por todo sitio. ¿Correcto? Ese es el tejido epitelial. Otra cosita más. El tejido epitelial lo vamos a clasificar, voy a sacar el tejido epitelial, lo vamos a clasificar en... Sí. Una pregunta. ¿Entran por los ojos? ¿Perdón? ¿Sí, no? Sí. ¿Entran por los ojos? Sí, acá. En el ojo se llama tejido conjuntivo, se llama conjuntiva. En la boca se llamará mucosa bucal, dicen, ¿no? Así es. Miremos acá, ¿cuáles son los tipos de tejido epitelial? Vamos a estudiar a 4. Algunas veces solamente nombran 2, pero acá nuestro libro nos precisa 4, así es que vamos a guiar nuestro país. Yo le explico aquí para que no sea necesario leerlo mucho. Dice así, tenemos 4. El epitelio llamado simple o monoestratificado. Te explico primero. ¿Qué cosa significa estratos? Capas. ¿Ya? Mire, por ejemplo, si yo tengo una sola capa, bonita nada más, se llamará monoestratificado. Mono porque es uno. Estratificado porque es un estrato, solamente una capa. Si yo tengo 2, o 3, o 4, o 5, como son varios, le dicen poliestratificado. Poliestratificado, ¿correcto? Ajá. Algunos le dicen simplemente estratificado, porque como son estratos, capas, o sea, tiene capas, nada más. O estratificado o poliestratificado, ya sabes tú que es más de uno. Cuando es uno, se llama simple o monoestratificado. Cuando tiene más,
estratificado o poliestratificado. Ya lo entiendes. La palabra estratos, estratificado, significa capas. Ahora, además de eso, hay un epitelio, ¿ya? Un epitelio que es medio falso, o sea, aparenta. Le dicen pseudo. El prefijo significa que no es verdadero. Pseudo no es verdadero. Te lo voy a mostrar aquí. Dice pseudo estratificado. ¿Qué significa eso? Que tienen diferentes tamaños. Por ejemplo, el primero es pequeñito, por decir. Uno es pequeñito, el otro es medianito, el otro es grande, así como mis dedos. Entonces, aparenta como si tuviera varias capas. Mira, aparenta como si tuviera varias capas, pero no, lo que sucede es que cada una de ellas tiene diferentes tamaños. ¿Ya? Entonces, por eso dice pseudoestratificado, porque aparenta tener varias capas, pero no es que tenga varias capas, sino que una es chiquita, otra es mediana, otra es grande, otra es chiquitita, muy grande, o sea, tienen diferentes tamaños. ¿Ya? Y la última, te voy a explicar, se le conoce como epitelio de transición o transicional, le dice, para que no te olvides. Supongamos esta es la vejiga, ¿verdad? La vejiga. Ahí está su conducto de salida, que es la uretra. Cuando la vejiga está vacía, ¿ya? Supongamos que esta vejiga está vacía. Primero está vacía, ¿ya? Está vacía. O sea, hemos ido a los servicios higiénicos y hemos evacuado 400 centímetros cúbicos de orina. Está vacía mi vejiga. Cuando la vejiga está vacía, las células que cubren la parte interna de la vejiga, ¿qué va a pasar? Tienen esta forma, mira. Son cúbicas. ¿Correcto? Ya. Están cúbicas. Pero ¿qué pasa? Si pasa media hora, ustedes saben que la orina se forma gota a gota. Cae de gota a gota a la vejiga. Una gotita, una gotita, una gotita. De acá, por decir, a 2 horas, ya no está vacía, obviamente. De repente tiene unos 300 centímetros cúbicos. Por acá. Por acá está. Cuando tienes 300 centímetros cúbicos, no es que tú corres a los servicios higiénicos. Tú tienes la sensación de querer miccionar. Y de pronto, si tú deseas y estás bien organizado y disciplinado, te vas a los servicios higiénicos y evacúas los 300 centímetros cúbicos. De repente, hay un alumno que está en clases, ahorita y no puede ir porque está en la clase importante de la Miss Vilma. Entonces, se queda ahí y de los 300 sigue subiendo 400, 500 centímetros cúbicos. En ese momento que tienes 500 centímetros cúbicos, tus células que tenían este tamaño, que eran así, ¿ya? Como acá está la orina, se aplastan. ¿Correcto? Tu célula tenía ese tamaño, así eran tus células, ¿ya? Pero como la vejiga está llena de orina, la orina aplasta, presiona a la célula y de lo que estaba así cúbica, la vuelve plana. Por eso te he dibujado acá así, mira. Aquí es cuando está vacía. ¿Ya? Pero cuando hay mucho contenido, ¿no? Por decir, estamos por acá, 600 centímetros cúbicos, ¿qué va a pasar? Las células se van a aplanar. Entonces, a las células que tienen esa particularidad, ese comportamiento, se le conoce como células de transición, ¿ya? Llamadas células que se modifican, que modifican no su composición, sino modifican su estructura, su tamaño de repente, ¿no? Entonces, a esas se les conoce como células de transición, ¿correcto? Estamos viendo 4. La simple o monoestratificada, la poliestratificada o estratificada, la pseudoestratificada y la de transición o transicional, le dice. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿La piel es un tejido epitelial? La piel es epitelial, por supuesto. La piel ¿Estratificado? Sería estratificada, claro, porque tiene varias capitas. A ver, vamos a... Cuando tenemos ganas de ir al baño urgentemente, ¿es porque la vejiga está llena? Todavía no. ¿Saben No. que justo esa pregunta también me la hicieron hace un momento? ¿Qué sucede? De que cuando una persona tiene la sensación de miccionar, así ya que te está queriendo... Cuando tiene la sensación, solo la sensación, debes tener unos 300 centímetros. Tenemos una capacidad máxima de 600 a 700. Ya, supongamos tienes unos 300, 300, tienes la sensación de ir a miccionar. Como que quieres ir al baño, dices, ¿no? Muchas personas que ya son educadas van, evacúan y regresan, porque ya están acostumbrados, saben cómo controlar su organismo. Pero a veces, por motivos X, no puedes evacuar. Entonces, tu capacidad con contenido de orina va aumentando. Llegas a los 500, 600 centímetros cúbicos.
Supongamos que estás dando un examen. No puedes escaparte, estás dando un examen, no puedes ir al baño. Terminas el examen, justo terminas el examen, tienes toda la vejiga contenida, te pones de pie y no hay forma, pues. Así tú no quieras. ¿Qué pasa? Esta es la vejiga. En la parte de la inferior de la salida, vamos a la altura de la uretra, hay un músculo. Es músculo, ¿ya? Es músculo que yo le he puesto acá, que se conoce con el nombre de esfínter. Se llama esfínter, le dicen, su nombre es esfínter, pero es un músculo. Me he hecho acordar algo muy chistoso. Un ratito, termino, ya termino. Pero este músculo es voluntario. Por decir, si tu vejiga tiene 200 centímetros, tu cerebro le dice, no, no te relajes. No te relajes. Y no se relaja, está ahí contraído. Cuando tienes 300 centímetros y vas al baño, tu cerebro le ordena relajarse. Y todo el contenido se sale. Terminaste de miccionar, se vuelve a contraer para juntar gota a gota. Porque tú no vas al servicio higiénico, no vas al urinario para eliminar gota a gota, no. Generalmente evacúas una cantidad de centímetros cúbicos. Entonces, es tu cerebro el que lo manda al esfínter, ¿no? Al esfínter le manda. Relájate, contrae. ¿Y por qué hay veces en que solamente podemos en un lugar específico? ¿Cómo? Se lo escribo. Dice que hay veces que solamente puede hacer en un lugar específico. Debo contar algo ya. En la cuarentena del año pasado, cuando comenzó el COVID, ya supuestamente en abril estamos dando los esos para el colegio. Y no sé qué había pasado, que me había atrasado un día yo y mi tía así por atrás me asusta. ¡Ah, no, me da la tarea! Y en eso de que ella así, se me sale la pintura. Porque me puse nerviosa por lo que me dijo. Y yo, ya ves, me has hecho asustar, ya me hice la pichi. De verdad. Pero ¿sabes qué pasó ahí? Involuntariamente tu esfínter te relajó. No sé. Sí, pero yo iba al baño, no entiendo por qué me asusté. Es que me gritó fuerte y me asusté muy fuerte. Me gritó por la espalda, entonces me asusté fuerte. Y me hice la pichi en su cara. Carlos, con respecto a la pregunta que me haces, creo que eso te va directamente a relacionar que este esfínter que estoy hablando, este esfínter, tiene un control del cerebro. Y yo te pongo un ejemplo. El cerebro tiene tanto poder, puede hacer tantas cosas, incluso que no son reales. Te pongo un ejemplo. Yo siempre hago a mis alumnos este ejemplo. Te digo, en este momento, nunca los he traído, le digo, te he preparado una fuente de ceviche, con su pescadito, su limoncito, su chicharroncito, su chifle, con bastante leche tigre. ¿Y qué pasa? La mayoría de personas empezamos a salivar, ¿no? Empezamos a salivar, ¿por qué? Porque el cerebro se lo ha creído. Y como el cerebro se lo ha creído, le ordena a las glándulas salivales que empiecen a segregar saliva para que puedan formar el bolo alimenticio. Pero realmente no existe. Pero es el cerebro el que lo entendió y le ordena a mi cuerpo. Así funciona. Todo en tu cuerpo funciona así. El cerebro lo entiende, entre comillas lo entiende, capta y ordena. Entonces, te pongo un caso. A mí me sucede, yo tengo algo muy particular, forma parte de mi vida. ¿Será porque mi mamá me traumó de chiquita? Mi mamá, cuando éramos pequeñitas, somos 3 hermanitas mujeres. Entonces, mi mamá, cada que nos salíamos de mi casa por algún motivo, mi mamá decía, niñas, pasen por los servicios higiénicos, pasen por el baño primero. Entonces, las 3 mujercitas pasábamos primero por el baño y recién salíamos. Porque mi mamá decía que las mujercitas nunca podíamos sentarnos en un baño que no fuera el de nuestra casa. Así nos enseñó mi mamá. No sé, para mí. Mi mamá también. Nos acostumbró. Entonces nosotros íbamos al baño primero y luego, aparte que no salíamos mucho, y salíamos. Nunca yo usaba servicios higiénicos de la calle. Yo ahora soy una persona adulta, yo tengo 58 años, y cuando yo trabajo, por ejemplo, es bien difícil, miren, es bien difícil que yo vaya a los servicios higiénicos para miccionar de repente de mis trabajos. Bien difícil. Generalmente voy para hacer higiene. En mi colegio del estado, por ejemplo, los maestros tenemos un baño especial para nosotros. Sí lo uso, sobre todo cuando tengo días de trabajo corrido, ¿no? Salgo de Belén, corro a mi colegio, no me puedo quedar en los servicios higiénicos de Belén porque yo salgo volando. Entonces llego a mi colegio y cuando estoy en mi colegio igualmente, ¿no? Primero los servicios higiénicos, evacúo, me hago mi higiene personal, todo, me lavo fresquita y me voy a mi salón. Y hasta la noche. O sea, yo no que intermedio de hora yo estoy yendo al baño con algunas personas, yo no. O sea, mi organismo ya está de esa manera. Ahora, hay casos en las épocas de invierno donde uno consume bastante más líquido, que sí tengo necesidad de evacuar, pero bien controlado.
sea, bien controlado. Tampoco permito que tenga mucha capacidad porque eso hace daño, de todas maneras, porque la orina de alguna u otra manera se va a almacenar en la vejiga y puede complicarme la salud. Pero dentro de lo que yo puedo, repito, la capacidad, como le digo a los chicos, ¿no? Si tú has venido recién de tu casa, por decir, a la primera hora de clases, tú vienes recién de tu casa, no es posible que en 1 hora o 2 tengas la vejiga llena, pues. Tienes la sensación, sí, pero tendrás pues unos 100 centímetros cúbicos, salvo que la vejiga esté inflamada. Después no. O, de lo contrario, que vengas de tu casa justamente para recién misionar en el colegio, que tampoco no está bien. Pero la capacidad es esa. Ahora, sí es probable que cuando mi cabeza, como le digo, yo no puedo misionar en casas que no son las mías. O sea, psicológicamente, no sé, será una necesidad, de repente lo haga, pero después mi cerebro no permite. Lo mismo, pues en la vida voy a entrar a un baño, un servicio higiénico que no es mío y sobre todo si lo veo que es inadecuado. O sea, mi organismo solito se reprime, ¿no? De repente por necesidad voy, pero este esfínter, no se va a relajar. Y por más que tú quieras, no se va a relajar. Y si no se relaja, te contesto, Carlos, no va, va a haber evacuación de orina. No va a haber evacuación de orina, porque está contraído. ¿Y quién lo contrae? Su cerebro. El cerebro. Y a veces tú no entiendes por qué lo hace, ¿no? Mis en el viaje de promoción, eso me afectó, porque yo les dije a todas, podemos ser desordenadas, pero no cochinas. Así es que cada una que entre con su papel. De verdad, yo estaba así todos los días. De verdad. Y encima compartía con 4 niñas. Es cuestión de costumbre, pues. Nuestro baño era una fiesta. O sea, literalmente era como un circo. Sí. No cuentes. No cuentes, dice. Chicos, a ver un ratito este material, ¿ya? El tejido epitelial reviste el cuerpo y sus cavidades. Lo pueden ver, ¿no? El interior o el exterior de los órganos. Forman... ¿Se puede ver? Sí. Ya. Una lámina continua. Tiene una gran densidad de células embebidas en una escasa matriz extracelular. Todo lo que se incorpora al cuerpo e interviene en su metabolismo debe atravesar esta barrera pasando por dentro de las mismas células epiteliales, ya que uniones intercelulares estrechas impiden el tránsito entre ellas. En el video de hoy vamos a ver una introducción al tejido epitelial. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Las células epiteliales, tanto cuando se organizan en un solo estrato como cuando lo hacen en múltiples capas, siempre están ubicadas una junto a la otra. Además, por lo general, están adheridas entre sí por medio de uniones intercelulares especializadas que vimos en el video anterior de esta serie. Estas uniones crean una barrera entre la superficie libre y el tejido conjuntivo contiguo. El espacio intercelular que hay entre las células epiteliales es mínimo y carece de estructura, excepto a la altura de las uniones intercelulares. Una superficie libre es aquella a la que no se adhieren células ni elementos formes extracelulares. Por ejemplo, la superficie externa del cuerpo, la cobertura de ciertas vísceras y el revestimiento de las cavidades corporales y de túbulos y conductos, tanto de los que comunican con el exterior como de los que no lo hacen. Entre las cavidades corporales y los conductos cerrados que no comunican con el exterior se encuentran las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal y el sistema cardiovascular. Todas estas estructuras están revestidas por un tejido epitelial. Las subclasificaciones del tejido epitelial suelen tener su fundamento en la forma de las células y en la cantidad de capas o estratos celulares más que en las características funcionales. Las formas celulares son plana o escamosa, cúbica o cuboide, y cilíndrica, columnar o prismática. Con respecto a los estratos celulares, hay epitelios simples que tienen una sola capa y estratificados con más de una capa. Chicos, de repente aquí lo que nos interesa un poquito es complementar esto, ¿ya? Cuando es una capa, miren, siempre en la parte inferior, no sé si ustedes pueden notar, como una línea celeste, acá también se ve celeste, miren, celeste, celeste, se le conoce como membrana basal o lámina basal, dice acá. Se supone que ahí se encuentran las células equivalentes a lo que son las células madre. Entonces, miren el puntero, supongamos estas células de la superficie por algún motivo mueren, no sé,
se quemaron, se solearon mucho, se arañaron con un alambre, con la uña de tu gato, etcétera, si murieron las células de aquí en la superficie, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque esas células se mueren, pero la membrana basal o la lámina basal está reproduciendo sus células. O sea, esta capa que en este momento está aquí en la basal, luego va a estar acá arriba, ¿no? Y va a cubrir. Es como cuando ustedes tienen una herida, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen una herida, ¿no? Tienes una herida y a los 7 días o 10 días la costra sale. Cuando la costra sale, que son las células que han muerto, tú vas a ver que hay una piel bien rosadita, una piel bebita. Ya, ¿qué pasó? Las células que estaban abajo de la membrana basal, ¿qué ha pasado? Han ido saliendo a la superficie, ¿no? Y ahora están acá encima. Porque las que estuvieron encima ya murieron y se fueron. Y sigue. Abajo sigue la membrana basal preparando sus nuevas células permanentemente. Entonces, eso es lo que es importante de esta partecita de lo que es la membrana basal. Eso es lo fundamental de la parte del tejido epitelial. Me gustaría compartir un poquito porque me va a ganar el tiempo. El tema es para hacerlo en 2 clases, pero lo tenemos programado solamente en una. Entonces, tenemos que tratar de complementarlo. Quiero ver, a ver, mi hora. Sí, quedan 2 minutitos. Sufi, miren chicos, importante acá. Tejido epitelial, ya sabemos. Ya lo hemos... Pueden verlo, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Ya. La piel, preguntas por ahí, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y además nos protege de los peligros de nuestro entorno. Nos protege bastante. El tejido epitelial es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí que puestas recubren Yo tengo una todas... pregunta. Sí. ¿De qué depende en el proceso evolutivo color de la piel, color de cabello, color de la piel, color de cabello y color de ojos está relacionado? Pero ¿de qué depende el tamaño y el color de la piel? Tamaño y color de la piel. Tamaño de la piel, no sé, pero el color sí. Según yo, en sitios donde hay más frío, o sea, donde no hay mucho sol, la gente más blanca, porque el cuerpo no necesita una medida de protección contra el sol. Pero en lugares que hay más calor, como puede ser Latinoamérica, hay más gente de color moreno, porque necesitan una cierta protección al sol, ¿no? Según yo. Tiene algo, pero no es una generalidad. Te comento. La mayoría bueno, hay un porcentaje de personas que viven en Latinoamérica, por historia sabemos que son migrantes. Y generalmente a nuestro continente ha llegado gente de etnia caucásica, los blancos, la etnia blanca. El Perú tiene, por ejemplo, Cajamarca, colonias de etnia blanca, Oxapampa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el Carmen, en Chincha, gente de etnia negra, puros. Si bien es cierto... Sí, pero eso ya es por ascendencia. Claro, por aquí viene el fundamento de lo que tú más o menos me dices. El color de la piel está determinado primero por la genética, ¿ya? Segundo, dentro de esa genética, la información genética que traes es la cantidad de melanina que tiene que haber. O sea, la melanina es un pigmento. Si esta es una célula, la melanina es un pigmento. Así como existen los cloroplastos, ¿no? Algo equivalente. ¿Qué es una tesis? No digo que es igual, ¿perdón? ¿Qué es una tesis? ¿Una qué? Tesis. ¿Tesis? ¿Tesis? La universidad. ¿Me preguntas tesis? No tiene nada que ver, pero se me vino a la mente. No, la tesis son proyectos de investigación donde tú sustentas... O sea, yo puedo plantearme una tesis y si alguien quiere la apoyaría para poder investigar. Pero ahorita no, pues más adelante. Sí, no, por supuesto. Tú sabes que es equivalente a aplicación del método científico, ¿no? En una tesis plasmas todo, sino que este tipo de proyectos, ¿no? Puede ser cualitativos, cuantitativos, donde te involucra todo completo, recolección de datos, hay que hacer Yo ahorita estadística, es importante. tengo una hipótesis. ¿Sí? Una hipótesis, Yo pero espero no que lo hagas puedo pasar a experimento. experimentación ¿Ya? porque no se puede, o sea, no se puede pasar a experimentación, es algo más de acuerdo a la genética. Es un pensamiento que tengo